Hola a todos, mi nombre es Ismael y esto es Escenomanía, vuestro canal sobre terreno para Wargames. En esta ocasión os he preparado un tutorial en el que podamos poner en práctica todas las técnicas que hasta ahora hemos aprendido sobre cómo trabajar el poliestireno. El proyecto elegido en esta ocasión es una casita en ruinas, ¿vale? Basada en una casa real como en esta que veis en la foto, a la cual pues me he tomado ciertas licencias artísticas. Es ideal para diferentes wargames, sobre todo históricos, ¿vale? Y que abarca épocas desde una época medieval, una Segunda Guerra Mundial, contemporáneo, incluso si queréis hasta fantástico, ¿vale? Así que nada, no os voy a entretener más y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con una base hecha en DM de 3 milímetros de espesor al que hemos biselado todo el borde a 45 grados con un Dremel. También hemos dibujado con un lápiz el espacio que va a ocupar la casita. Como truco, haremos una plantilla de la casa sin demoler con cartón pluma con sus puertas y ventanas. De esta manera podemos poner todas las piedras individuales alrededor de ella e iremos subiéndolas a plomo. Así subiremos la altura de las piedras hasta la altura que deseemos. La idea es que una vez que las ruinas estén completamente hechas, podamos retirar la plantilla con mucha facilidad y utilizarla en otra casa igual o con diferente grado ruinoso. Aquí tenemos la materia prima con la que vamos a trabajar, bloques de poliestireno de diferentes medidas y grosores. Vamos a ver cómo los hemos hecho. Utilizaremos para ello una plancha de 2 centímetros de espesor, a la cual la vamos a cortar en tiras aproximadamente de 1 centímetro. Una vez que tengamos todas las tiras, las trozaremos con diferentes medidas, para crear piedras de diferentes tamaños. Este es el resultado. Con este método podéis cortar cientos de piezas en pocos minutos. Aquí tenemos ya parte de la casa ya enladrillada. He dejado esta cara para que veáis el proceso. Para que veáis la evolución de todo el proceso por fases, aquí podéis ver una de las caras con todos los bloques simplemente puestos. Esta segunda cara es el siguiente paso, ya que la hemos texturizado completamente. Como podéis ver. Finalmente, esta última cara tiene todos los acabados completos, con toda la piedra rejuntada. Bien, ahora vamos a comenzar por esta cara que es la que nos importa. Comenzaremos por los marcos de puertas y ventanas. Damos la vuelta y como podéis ver son de una pieza hechas de piedra, sujetando los cargaderos o dinteles como los queréis llamar. Bueno, lo colocamos y vamos a empezar encolando estas piezas que son las de las puertas. Una cosa muy importante es que tenéis que procurar no encolar nunca la cara que da contra el cartón pluma, ya que tenemos que extraer luego esta pieza y si la dejáis pegada no vamos a poder extraerla, ¿vale? Vamos colocando así, siempre intentando que las piedras más grandes sean las que hacen base y estén en las filas inferiores,
y a medida que vayamos subiendo podemos ir poniendo cada vez piedras más pequeñas. Tiene su lógica porque esto es como en la vida real, en que para la cimentación se ponen las piedras más pesadas que cuestan menos subirlas y tienen más base, y a medida que vamos subiendo en un andamio iríamos poniendo piedras cada vez más pequeñas. Otro concepto que hay que tener en cuenta a la hora de colocar las piedras es que todas las hileras tienen que ir, siempre que se pueda, a matajunta. ¿Esto qué quiere decir? Que cada piedra siempre tiene que ir montada por lo menos una sobre dos, de manera que la junta vertical nunca quede corrida del todo. Ya tenemos las primeras hiladas hechas. Otro detalle muy importante es que los cargaderos de ventanas y puertas deben ir siempre a la misma altura o nivel, para su correcta colocación. Ahora ya solo tenéis que ir tratando de rellenar huecos, e ir poniendo las piedras a plomo. Eso sí, recordando siempre que sea posible, colocarlas a matajunta. Por fin tenemos nuestra pared completamente acabada. Como podéis ver, con sus partes demolidas en la parte superior. Bien, ahora vamos a intentar texturizar todas las paredes. Para ello vamos a utilizar el viejo truco de la bola de papel albal. Iremos apretando la bola contra la pared de poliestireno, abujardando la piedra y creando imperfecciones y texturas rugosas. Esta pared ya está lista y podéis apreciar bien en ella el efecto rugoso. Así que vamos a pasar al siguiente paso. Llegó la hora de rejuntar las piedras, tal y como hemos hecho en este paño de aquí. Para ello vamos a remarcar todas las juntas con la punta de un lápiz, ya que muchas de ellas casi ya no se aprecian al pegarlas unas con otras. Así nos aseguraremos de poder introducir por ellas la pasta de rejunte o agua blas. Esta pasta la extenderemos simplemente con el dedo, presionando hacia adentro, intentando rellenar bien todas las juntas. No os preocupéis si mancháis demasiado, que luego posteriormente ya lo limpiaremos. Ahora vamos a retirar el sobrante. Para ello simplemente con un papel de cocina mojado en agua iremos limpiando toda la superficie y siempre procurando no vaciar las juntas, porque si insistís demasiado acabaréis vaciándolas, ¿vale? Luego pasaremos otro más seco y ya quedará perfectamente rejuntada la piedra. Le daremos a la casita más detalle creando también la tabiquería interior.
siguiendo el mismo proceso que en las fachadas, pero con la diferencia de que los tabiques tienen que ser más delgados, en este caso de unos 8 milímetros aproximadamente. Tallaremos también la parte superior de los muros para que parezca derrumbe y piedras sueltas caídas. Utilizaremos una cuchilla o cúter e iremos desgarrando el poliestireno allá donde más nos guste. Vamos a por los escombros del interior. Crearemos unos montones apilados en las esquinas. La estructura la haremos con papel de aluminio al que daremos forma de la siguiente manera. Cogeremos un trozo de papel albal y lo haremos una bola. Y lo aplastaremos contra la esquina que queremos hacer. Hay que procurar apretarlo mucho, ¿vale? No tiene que quedar nada hueco. Y con una pistola de silicona caliente simplemente lo pegaremos. Bueno, ya tenemos todas las pilas de escombros modeladas en el interior. Ahora vamos a por el exterior. Con pasta DAS blanca iremos modelando el acopio de escombro y fundiendo el muro con el suelo, para que parezca que la primera fila de piedra está enterrada en él. Para trabajar bien con la pasta DAS debéis recordar siempre humedeceros bien los dedos con agua. Esto facilitará el modelado y que se os pegue en ellos. Vamos a crear ahora unas vigas de madera carcomidas. Cortaremos unas tiras de poliestireno con una sección cuadrada de unos 7 milímetros. Aquí podéis ver unas vigas completamente hechas y la foto en la que me he basado para hacerlas. Haremos también más vigas y las encastraremos dentro del muro, a la misma altura, ya que estas vigas sujetaron el suelo de madera que la casa tuvo en su momento. Para tallar estas vigas aplicaremos los conocimientos aprendidos en el tutorial anterior. Con un cepillo de alambre iremos dibujando las vetas de la madera. Y luego las cortaremos a la medida que más nos guste. Para encastrar las vigas en el muro vamos a cajear la piedra. Con una cuchilla haremos una serie de huecos en la piedra donde irán las vigas. Unas las dejaremos semicolgadas y otros huecos simplemente les dejaremos vacíos porque la viga habrá caído al suelo.
He comenzado a texturizar el escombro encima del muro y en la parte inferior con arena y un poquito de grava, ¿vale? No tiene mucho misterio, simplemente es arena encolada y un poquito de piedrecitas para pecera. Como veis, todo el perímetro con piedra y escombro caído. Ahora nos centraremos en lo realmente interesante, que son las pilas de escombro de las esquinas. Para dar mayor volumen, vamos a aplicar una primera capa con una mezcla de cola blanca, arena, piedrecitas y cualquier cosa que pueda ser escombro. Aplicaremos esta pasta con una espatulilla, ya que es muy densa, y esperaremos 24 horas hasta que fragüe. Antes de que fragüe y aprovechando que todavía está fresca la mezcla que hemos hecho antes de cola, arena y piedrecitas, pondremos por encima una serie de bloques de poliestireno rotos, simulando piedra caída. También esparciremos otra capa de arena, grava y piedrecitas por toda la superficie. Con esta capa unificaremos todos los elementos y dará la sensación de dispersión en el escombro, ya que si no solo quedarían montículos aislados en las esquinas y sería poco realista. Ya fraguado el pegamento, vamos a aplicarle ahora una segunda capa para darle todavía un poquito más de volumen. Repetiremos el proceso de antes. Colocaremos más bloques rotos de poliestireno, piedras y grava. Ya veréis como ahora sí que hemos ganado más en volumen y profundidad. Bien, ahora para encolar y sellarlo todo, simplemente vamos a aplicar con una jeringuilla una mezcla de agua y cola al 50%. Al ser muy líquida esta mezcla, se meterá bien por todos los recovecos, pegando a cualquier grano de arena suelto. Vamos a colocar también algún detalle adicional, como por ejemplo puertas caídas, unos barrotes en las ventanas y la puerta principal. Esta puerta, por ejemplo, está hecha, realmente está reciclado de una antigua maqueta de Sarisa Precision. Es una puerta de un cobertizo y como estaban hechas de cartón fino, hemos pegado dos puertas para darle un poquito más de grosor.
En cuanto a los barrotes, les hice con una varilla de madera de sección circular. Corté 2 barrotes a medida por ventana y los encolé con cola blanca. Aquí tenéis varias fotos de la construcción completamente acabada. Ahora vamos a pasar a la fase de pintura. En el apartado de pintura vamos a comenzar imprimando toda la pieza con un color gris acrílico, utilizando una brocha normal. Después de la imprimación le daremos una capa base de color blanco. Yo he utilizado un aerógrafo en este caso para que la pintura penetre bien por todos los recovecos del escombro. Seguiremos utilizando el aerógrafo para aportar variedad cromática a la piedra, usando un color gris piedra. Para seguir con la variedad cromática vamos a aplicar también una serie de pequeños parches con un color pardo. Aquí tenemos una pequeña muestra de cómo queda una pared con aerógrafo pintada con diferentes colores. Le damos la vuelta y veis que aquí estamos un paso más allá, que es con un sombreado en negro. Ahora os voy a enseñar cómo lo hemos hecho. Es cuando realmente empieza la magia. Vamos a diluir en un vasito de agua 2 gotitas de pintura negra fabricando nuestra propia tinta negra. Y con una brocha lo vamos a esparcir de arriba a abajo por toda la fachada. Una vez que esté seca la tinta o aguada, nos quedará una cosa así. Precioso, ¿verdad? Después de haber aerografiado todo el suelo con un color tierra, vamos a aplicar un pincel seco a toda esa zona con un color caqui. Así le daremos unas primeras luces.
Como segunda capa de luces, iluminaremos la fachada y las piedras grandes del escombro con un pincel seco de color blanco. Así resaltaremos más las aristas de las piedras. En las vigas utilizaremos el mismo esquema cromático que en el vídeo anterior. Una capa base de marrón quemado, una primera luz con pincel seco de marrón cuero, una segunda con un ocre amarillo y una luz final con un blanco hueso. Ya solo nos quedaría colocar la llave electrostática, mantojos y arbustos con cola blanca, para dar esa sensación de una construcción abandonada y conquistada por la vegetación y por el paso del tiempo. En estas fotos podéis ver el acabado final de la pieza. Espero que os haya gustado y como siempre dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.